El gobierno de la tarde vamos a escuchar a José Luis Mendoza, el azuano, el comisionado, el vocero. Ay, mamá, Un pequeño anuncio brevemente, José Luis. El de la pelota, como dicen algunos. El próximo miércoles llega 1 millón de vacunas más de la Sinovac. Excelente, esa es una La noticia. Sinovac, sí. Esa es Ay, una los noticia que chinos, estábamos esperando. mira, estamos en competencia, ¿eh? ¿Sí? Eso nos dice que estábamos esperando. Porque nos llamó mucho la atención. Yo recuerdo cuando Susana presentaba la información que de inmediato hizo un juicio que lo apoyo completamente. Tú no puedes tener una campaña. Claro, no diciendo es el la gente, calendario. vacúnate, Claro. mientras le dice que se te acaban las dosis, las primeras dosis. Entonces, Claro. yo sé que el Estado estaba haciendo un esfuerzo enorme porque esa brecha. Ahí tiene que haber pasado un evento logístico. Se desbordó la gente. Que de hecho se te motivó. tengo una teoría positiva. Oye, ¿cuál es la que tengo? La respuesta de la gente en las últimas semanas fue mayor a la que ellos esperaban. Así Y se posiblemente habían prorrateado que el stock que se tenía Sí. Claro. iba a durar hasta conectar con esa llegada. Y yo creo que pasó lo contrario. Pero mira cómo se animó Sinovac, aunque no Sí. creamos, el hecho de que Pfizer llegue Claro, y de que el expresión, embajador, bueno, no es expresión. embajador, El es un encargado de encargado de negocio, Sí. fuera con todo, Claro hacer que lo sí, mismo que el claro que chino. sí. O sea que en esta Y van a seguir competencia llegando. estamos como la chula que está La buena. geopolítica. Yo siempre he A mí creído, me yo siempre he creído conviene, eso conviene. como defensor que soy del sistema de libre mercado, que la Claro. competencia es quien beneficia al Así usuario mismo. final. Claro. Cuando usted tiene 2 elementos compitiendo para ofertar, óyeme, ¿por qué no tener 3? Claro, ¿Por qué no estamos en tener 4? fuga, ¿Por qué estamos en fuga. La cosa. Entonces, esa es una idea importante para entender cómo funciona el mecanismo de un mercado a gran escala. Cómo eso puede tener una influencia incluso hasta positiva para los bolsillos del contribuyente, porque ojalá que también pueda más adelante tener una influencia en el precio también, el hecho de que pueda haber una saturación de mercado y de la oferta con el tema de la vacuna. Miren, compañeros, resulta muy importante que se dé esa noticia Manzanillo, por varios elementos. Abel, Susana, estimados radioescuchas. Primero, el Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo. Yo no soy muy, créanme, yo no pongo mucho mi fe en casi ningún organismo multilateral. Yo entiendo que el mundo ha tenido los organismos multilaterales eventualmente tras algunos procesos históricos fueron importantes y se encontraron soluciones, pero yo pienso que la mayoría de ellos terminó torciéndose y convirtiéndose en un refugio de burócratas que te venden el problema y luego te venden la solución, y ese es el mejor negocio del mundo. Yo así creo que una gran cantidad de organismos de ese tipo podría perfectamente desaparecer y el mundo no los echaría en falta, más bien lo contrario, se crearían capacidades que están ahí atadas, limitadas, atrofiadas, para poder entendernos en el mundo globalizado que somos. Yo el multilateralismo lo respeto cuando es camino a buscar soluciones, pero mientras tanto se ha convertido en un modo de vida para una élite internacional que tiene nacionalidad de aeropuertos, como dice Manuel Núñez, y que no le es fiel a nadie ni a nada, excepto los presupuestos que esos organismos a su vez generan. ¿Y de dónde los generan? Del dinero que los estados a su vez sacan de los contribuyentes y que por afiliación terminan llevando a esas instituciones, o en su defecto el que proviene de los poderes de las potencias que luego terminan a través de esos instrumentos marcándole la pauta a otros países. Es una forma entonces suave de imperialismo. Atención los antiimperialistas de Boca, que cuando han recibido luego el suero de los recursos de muchas de esas organizaciones, hacen mutis y se olvidan. Ahí los dólares pasan a ser una tremenda herramienta para pelear contra los poderes establecidos. Pero bueno, esa no es mi guerra hoy. Hoy voy a hablar de que el Banco Interamericano de Desarrollo, entre sus virtudes, tiene una que siempre, yo diría, ha sido admirable, más allá de los vericuetos que en cada país se hacen. Y es el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo suele prestar dinero o colocar fondos en países miembros con proyectos en la mano. Siempre con proyectos en la mano. Esa era teóricamente, en teoría, una de las ventajas que tenía el endeudamiento por esa vía. Permitía recibir cantidad de dinero, pero con la justificación técnica del plano de un proceso. No, mira, nosotros vamos a hacer un sistema nacional de carreteras porque no lo tenemos. Eso va a interconectar regiones, ciudades. Eso va a permitir que mercancías lleguen a centros fabriles o directamente salgan a puertos, que se pueda crear lazos de economías domésticas, más todos los fenómenos que genera el desarrollo de vías de comunicación, en aspectos de seguridad, en lo que usted quiera. Bueno, cosas como esa, el Banco Interamericano de Desarrollo, sus analistas,
lo sopesaban y dentro de las características que tiene cada organismo, bueno, pues lo aprobaban y hacían esos préstamos y se suponía que cada gobierno debía pues velar porque se consiguiera lo prometido, se convirtiera en infraestructura o superestructura, cualquiera que fuera la forma más evidente de la inversión. Ahora hemos evolucionado en el tema del endeudamiento al bono de deuda, el cual tiene una ventaja de tiempo, tiene una ventaja estructural, ese dinero llega más rápido, ese dinero prácticamente por automatismos que la banca privada permite, llega rápido a quien lo pide, a quien se le aprueba, y no necesariamente pide ni exige un proyecto, sino que solamente exige que una calificadora de riesgo te dé una calificación lo suficientemente aceptable y usted esté lejos de cualquier riesgo de default, es decir, de quebrar su capacidad de pago, de limitar, de tener su capacidad de cumplimiento. De manera que la productividad de las economías, el hecho de que puedan crecer, de que puedan extender su tejido productivo, de que puedan ser resilientes a las crisis, se ha convertido en el mejor aval para endeudarse. Se ha convertido, sin dudas, en el mejor acompañante de la capacidad de los estados a endeudarse a nombre de sus contribuyentes. Por eso usted tiene países de altísima productividad como Estados Unidos, Japón y otras naciones del mundo que son verdaderos monstruos productivos con deudas que sobrepasan por mucho el 100% de su Producto Interno Bruto. El caso de Japón es paradigmático. Pero luego usted llega a una conclusión, que era el problema cuando aquí los políticos dominicanos resaltaban eso, y es que ellos se endeudan sobre la base de que su productividad es un aval. ¿Qué mejor negocio que prestar el que usted sabe que produce? Usted tiene es una inversión prácticamente a largo plazo segura. En el caso de Manzanillo, esta información llega a partir de unos fondos que llegan a través del BID. El Manzanillo ha sido históricamente un punto de salida que para la República Dominicana en el juego geopolítico del Caribe debió ser siempre una prioridad, como lo ha sido Jaina. Históricamente el puerto de más movimiento del país, como lo vino siendo ya en los últimos años el megapuerto de Caucedo, que debo decir, un paréntesis, cuando ese megapuerto se propone, no era uno, se hablaba de varias terminales en la vertiente sur, incluso se llegó a hablar del famoso puerto de allá de Azo en Barrera, o se llegó a hablar de otras terminales portuarias en toda esta costa sur, pero terminó eligiéndose ese puerto en Caucedo, se hicieron los trabajos y hasta ahora hay que decirlo, ese volumen ha seguido creciendo, las condiciones son idóneas y le permite a la capital, el Gran Santo Domingo, tener en un lado y otro, a su izquierda y derecha, de cara al Mar Caribe, pues dos tremendas terminales por donde salen y entran enormes cantidades de mercancías. Manzanillo representa la menor distancia hacia los puertos de la Florida en materia de millas marítimas. Esto permite un ahorro importante en cuanto a horas y probablemente quizás hasta un día en materia de movimientos de grandes magnitudes, tanto de descarga como de carga. Y por supuesto, usted está en una competencia importantísima, es bueno recordarlo, con otras naciones que producen lo mismo, que producen elementos similares, sobre todo en el tema de la agroindustria. Si el agro dominicano está orientado, una gran parte de él, a producir, por ejemplo, las hortalizas y los alimentos que suelen acompañar la comida rápida, piénselo. La cantidad de gente que consume cierto modelo de comida en Estados Unidos, Canadá, parte de México, otras naciones de Occidente, esa comida que culturalmente es muy típica de Occidente, aunque hay que decirlo también, la oferta culinaria en esas naciones es amplísima. Hay una enorme mezcolanza cultural. Ahora, lo que sí suele ser una constante es que casi siempre las carnes, casi siempre los cortes, suelen tener un acompañamiento, las harinas suelen tener un acompañamiento en hortalizas, en tomates, en lechuga, en repollo, en zanahorias y en otros rubros que se producen en esta área, que produce nuestra agricultura, que estamos en capacidad de colocar, sobre todo con muy buena calidad. Ni hablar del aguacate, así como ocurrió la revolución del banano a finales del siglo XIX, cuando comenzó a proponerse en la dieta de los estadounidenses el banano por sus enormes capacidades energéticas, el potasio, y eso lo aprovecharon grandes compañías. Se hizo la más famosa de todas, la United Fruit Company, o Mamita United, como le llamaban en Centroamérica, una compañía que es histórica, tanto por sus virtudes como por sus gravísimos defectos y abusos cometidos a la sombra de gobiernos que les fueron prácticamente empleados. Bueno, en estos tiempos, ya mucho más diversificada la producción y sin la existencia de un gran conglomerado como fue la United Fruit,
pero sí con un enorme mercado consumidor cerca de nosotros. Manzanillo, además de tener la cercanía geográfica todavía de una gran vertiente productiva con mucho potencial acumulado, tiene la posibilidad, sobre todo si las infraestructuras que están a su alrededor se complementan, carreteras, electrificación, la llegada, por supuesto, de inversiones donde veremos cuartos fríos, plantas que traten los alimentos, que puedan agregar los distintos elementos que se necesitan antes de envasar y embalar. A veces es el encerado, el lavado, todo lo que permite darle una vida útil larga y permitir que en las horas en que esté, obviamente, a la temperatura adecuada, el producto pues pueda llegar a ese puerto de consumo, esa terminal final, y desde ahí ya llegar a las empresas que terminan de darle la transformación en un producto terminado. Se necesita que esto que hoy se anuncia pueda comenzar a convertirse en una realidad pronto. Hemos, sin dudas, perdido mucho tiempo y se ha perdido mucho potencial humano, pero todavía el que tenemos y el que tendremos, no tengo ninguna duda, va a ser más que suficiente para aprovechar las capacidades productivas que va a agregar el hecho de agrandar y de darle la terminación que durante décadas ha merecido esa terminal, ese puerto de Manzanillo, y que por ahí inicie y no termine, ojalá nunca, la adecuación y transformación de nuestra capacidad portuaria en República Dominicana.